Baisha pamba, eisha pa penna, coina na me ayuma hina, veruma yane venían de programa entero vete, vapenduce vaquera vagina ca alzatoral, hermano fuera, penanino pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapoy de Penna, Yepuita Sombarete, vean Boasano, y abrazo, rompe espalda, edición número 619 de Torá, primero de Corintios capítulo 11, y hay que más verso 17 de donde te ora milomita, más 595985162 yana y pumburi pope guayca tu amuecha pe llevale ese pembo pende mensaje mi pende ñe por andú pende opinión mi llego pende aporte o no aporta sea o no mo puto sea con ministerio pepe ahí en línea personal pecha veí o yo yurañan de estudio yura o yure veñan de evidencia nambre estudio abo yo ya anotado conseguir la estudio en día de grupo ve ya muy gemara o mara grupo vejina bueno pecha ita pecha cuera ave o forma se imagina otros grupos y que iba a aprenderse que tú jamás no hay problema ya la gente se aina y para reestructuración de la congregación en cuanto a las doctrinas en que hemos errado si se puede apoyar claro que sí por el problema vamos a ser siempre hija de tú venía a comunicarse en 10 y mongueta ya estudiar ahí no sé cuántos son los líderes de esa congregación obviamente que acá a repetir que si está permitido sí el hermano mío la Biblia veía en su forma original ya topay ya muy permitido por ejemplo a ver por anduci la pastor sí te va a seguir siendo pastor si es pastor va a seguir siendo pastor su llamado nunca termina o sea corrección de donde eres hachaco avejina pe corrección pe reestructuración pe y corregible y pe ave ya robia bahía ya entende bahía de seguita siempre claro nadie te puede sacar la investidura el llamado que tener en el ministerio solamente sí eres de que con tus líderes o quizá con los miembros pero según entender la ya sé primero con los líderes veñe estudiar se vea ya y pues jamás ella aclara verme algunas cosas apella pembo es más mejor interesante comida más 59598516975 y veo para otro lado otra congregación otro grupo de hermanos líderes que quieren apoyo en cuanto a estudio de la exégesis hebrea o corregirse y a ver alguna cosa o pillamos y bahía bueno y me a la orden y yo puto otra y nada está y la vez ya pues y nada ya oye o pago mitad y siguen claro siguen con su llamado y lo que cambia es lo que está mal ya pillado ve pero cobe evidencia para entender por ave en su momento pe cambiar mejor bueno vaya para torcer y nada ella ese para torcer ya upi ya traying ya upi pues ñande video mica hija tora a ver pastor Sergio ya para la ñande página cada hija tora y nada los hermanos ya a ver pastor Sergio ese hombre apoya editar ñande un ñande video fondo musical o ya apoyan de echar anga muy video mi YouTube me y que vemos y cada hija tora ya peto pa imaginar la estudio fuera gracias que pastor Sergio a pesar de yo mozambina pe audio pe en dua acá hija tora y música y pa hoy hambrena hoy llego acá pa y pa oín gracias que pastor Sergio hoy llegue a ver pichacuera o mozambique llegue a a audio tener video o para piete redes sociales o para piete neta tuya de cuella ve tenga acá tú te tan bueno y paraguayo fuera bueno a ver que tú llegues a la 11:17 vean digo a ver la o por andar que lo mitad con cuestiones de la cena cuál sería el nombre correcto muchos le llaman hostia eucaristía santa cena cena pascual bueno yo creo que es cena pascual o cena de Pesaj o la cena del Mesías y que tuya es importante porque ya ve por ejemplo eucaristía hostia bueno ella apunta a una religión Santa Cena ya bueno todo el mundo ya imaginaba religión evangélica
Pero los nombres que se le puso, pero en realidad era lo que ya entender es para el Mesías la Oyapo a Cuejina Hueva. Oyapo o cumplir el mandamiento de la oye ya pues la cena pascual allá. Él cumplía eso, que el 14 era, según la mandamiento, según Levítico, donde ella estudiaba, o Éxodo, pero el 14 del primer mes era a las 3 de la tarde el sacrificio del cordero de pesa. Hoy que sería el 15, empieza la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta pascual ya eso. Entonces el Mesías hacía una memoria de esa, oye, póvete o en cumplimiento a ese mandamiento. Ahora quiero aclarar algo. Ese día el que el Mesías hace la cena no era el viernes. No era el viernes. Paiga tú ya es acá BM anga ya quiero ver cuando resucitó el Mesías, recóbete en estudio. Pero a ver lo importante es a ver un senge y vean eso más ya explica más luego cuestión de qué hay de verdad si el sacerdote tiene poder para transformar el vino en la misma sangre y la hostia eucaristía en el mismo cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, esa es una tradición. Es una tradición. No hay un mandamiento escrito donde diga que un sacerdote de tal religión orecota poder literalmente upea la cuerpota, y juguita. O si no, ni el Mesías de ir y, bueno, alguien de tal religión, tal país, orecota autoridad, pea copan y oye, pues, mañete, y te ve la xereteja covina, ¿no? Es una comparación. Siempre fue una comparación. No se puede literalizar. Para que hagan esto en memoria mía. Pero ya esa ya hoy. Otro ABGI. ¿Por qué usted dice que solamente se tiene que hacer una vez al año, siendo que la iglesia lo celebra cada domingo? Bueno, no es que yo digo. O no es porque la iglesia dice cada 15, cada 8 o cada... No, lo que la escritura dice. O sea, el Mesías pico ya poca, el Mesías pico de tiempo pico ya poca domingo la cena pascual. La cena pascual era una vez al año, cada 14 y 15 de Aviv es la Pascua. 14 a las 3 oye yucala oveja, ahora pico mano. Que eran sombra del Mesías esos sacrificios. Luego Juan y este es el cordero pascual que quita el pecado. Este es el cordero de Elohim y ñande. Pero el cordero pascual. Bueno, o representar su peo mía cada Pascua a las 3 de la tarde oye yucay na peo vecha ahí. Pango representar con el Mesías, veja upea hora y te vengo a mano, vele ya leer un pareja EPM. Pechemos mandó a mí también BM la UPAP estudio de qué día resucitó el Mesías. Que ve a explicar para también. El Mesías muere a la hora del sacrificio de la Pascua, el 14 de Aviv, que en ese tiempo cayó en el calendario ya por nación romano, día miércoles. Mateo 12:40 y 3 días y 3 noches niños tienen o cumplían ningún. Bueno, yucamos viernes, hemos sábado a las 12 de la noche, pues ya no pega, no encuadramos, ahí debemos o sea, en Boyaputa en la Mesías y Yapú, entonces la y un guarela 3 días y 3 noches, o resucita allí. Yes, amigo, a ver, y una vez al año nomás ese hermano o hermana, una vez al año. Ahora, lo que se hace cada 15, cada 8 se le pone distintos nombres. Bueno, un miago siempre es un miago ya tradiciones de cada religión. Pero lo bíblico es una vez al año, porque la fiesta de Pascua es una vez al año. No es cada... No se sacrificaba la fiesta, el Cordero Pascual cada 8 días. El Mesías no ya pues ya cada 8 días no celebraba ya la Pascua. Celebraba en su tiempo. Van donde lean a ver y un guarecho donde quiere que preparemos la mesa para celebrar la Pascua.
Porque yo celebrar y festividad, el Mesías siguió celebrando y nosotros todavía lo celebramos, porque eso no cambió, eso no se anuló, no se anuló. Por un buguachati mandamientos texto bíblico el Mesías o anula tema la festividad ni uno ya celebra ya lo y yo paso Navidad 25 de diciembre un día a la bíblica a tundo ya posee. Va digo vea. Bueno, ya le termina ya en el texto. Ya explicar ya alguna cosa. Y esa es la transustanciación, mi querido oyente. Que el sacerdote en ese momento de orado de la vino a la padre oñe convertí hoy cocho y literalmente fuera pecho y moa con la transustanciación ni algo mágico, algo bueno, medio mágico lendo mango las escuelas de IP, pero realmente vos tomar el vino sigue siendo el vino dulce, es un símbolo de ella o tiene harina, o sea, es un tiene carácter sagrado porque es una representación en la religión católica, pero no es real, realmente no se convirtió en ese momento, en la IP momento es realmente que estás comiendo la carne o la juguete o la o sea, es una representación. Hagan esto en memoria de mí, hijo. Y en todo, así también en la cena que hacen los evangélicos o la cena que hacemos nosotros una vez al año. Y no es porque somos judaizantes otro que sea imbécil, a ver. Porque dice la escritura. Entonces, la yaya, sea ya pues a la escritura, jareta se judaizante, entonces pionden va a la ella poa. ¿Vos de dónde sacar lo que tenés que hacer? Esa guapia hablan de Biblia, porque llegó la Biblia oía la ñandeyara y a cue vieja el Mesías ombo a cue vieja jala y discípulo cuera ombo a cue vieja allá po a cue ese judaizante. Ustedes los judaizantes lo celebran una vez, bueno, entonces también va a sante, porque esa hablan de Biblia más o manda a cue pico de la obedecer a los mandamientos de pico más hablan de Elohim lan de Yara. Pues tengo peje y que no adulterarás, no tendrá otro dios. Upea. El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, o mandaba, cuando se la respeta. Anda ya, pues no la y que humilde y vigente. Primera de Juan, hice 3-4 hice pecado de violación de la ley. O sea, de pico la pecado, va a estimado. Jamás con la de Elohim. Jamás esa guapi con la de Biblia, más y con de la ella, pues. Porque todo lo que el Mesías enseñó es enseñanza de su padre. Juan, leéramos Juan capítulo 7, verso 47-50. Usted vende esto pata del Mesías y que todo lo que él era enseñanza de su padre. Juan, sí, Juan Yeshamí 12, vean, okay, ya segura con años de versículos ya. Aquella que cogen de pamoín. Juan 12, 47-50, a veces 47 veces, y al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que la palabra que habló el Mesías? Los mandamientos del Padre, la enseñanza del Padre. Mateo 5:17, Mateo 16:19, miran de esto, papá, y te dinan para el hombre. A ver, 50 veces y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que su mandamiento, ¿qué? Su mandamiento, o sea, ¿de qué vino a hablar el Mesías? El mandamiento del Padre, ¿sí, papá? A cumplir, a hablar y a enseñar. No vino a anularse. Lo voy a anular. Bueno, Ani ya pide otro lado, tío. Entonces, debemos ser con ambas a leer a Japón, debemos ser judaizante. Entonces, hay que hacer de pamba. El Mesías y a cuepi con derecho Japón. Si vos estás haciendo todo lo que enseñó el Mesías, entonces de judaizante ahí. Diga, tú ya yo acusado. O sea, ¿en qué sentido? Ya, güey, ahí puro cuán, la término entender, es para irse un día.
No, que está acá, mi 16 es Mateo. 19:16. Bebé, el Mesías, los 10 mandamientos. Mateo 19:16 al 19. Entonces de ella rara le pega. Bueno, el Mesías a ver. Los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Oña Levítico, oña Éxodo, va, esta vez. Entonces vivo ya leen o pea a cumplir o pea se judaizante. Hande, va, es de cumplir. Ne honra y vigolan de su hija de tu ave, porque de ella pone un pea judaizante. Es pensamina. No adulterarás, no hurtarás, versículo 18. No dará falso testimonio, 19-18. El Mesías pea, hande vigo remonta. No, cena montaña, porque Pepe y cena montaña, entonces pion de judaizante. Pea pues las temas ya. A nivel la belleza de cosas fuera de contexto. No hay sentido, güey. O sea, bueno, la cena es pascual una vez al año, judaizante, güey. Ya acá 8 allá ponga, porque muy Pepe la orden, la acá 8 la cena pascual, oye, ya ponga. Me mira se de versículo. Ay. Bueno, arrancamos otra vez. Pero al anunciarlo, esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo. Pero ese hermano, fuera aviación a peña reunida y por jamás se apella por jamás la tembia po espiritual, ni la doctrina, sino pella po va y paitenio. Pepu que paitenio, una pella po la informa. Jaupe plagueo o aleja o retumbañan de angaiteve. También ese discute es una vez al año y ella pone cena pascual no judaizante cada 8. Pablo es inde ella muy pago. Si cuando diga tú la por aguarán diga tú se la a EPM hoy pone tengo la bella poa porque pella muy paitego Pablo pella muy paite pella po paitego fuera de lugar, fuera de contexto. Pella equivocado. Pella bueno. Pego la ella güey. La bella pues gendan más pepona la bella pora. Bella equivoca bella güey. Pues eso es respecto a la cena del Señor tiene título. ¿Por qué usted dice que es una cena del antiguo? Ese hermano querido. La de título, ella tendiendo la de título está ya a mí. A ver, título. Va a la título, a ver. Abuso a la cena memorial, VIM. 11:17 Reina Valera. Abuso en la cena del Señor. Biblia latinoamericana, la cena del Señor. Bueno, la cena del Señor, acuerdo muy por título, pero cena ya puede preguntar hija o inventar. Eso de que la institución de la cena o la Eucaristía es un chiste. Él no instituyó eso, no inventáis, no ya pues. No creáis, ego seguimos y pago ya pomo 20, esta vez se me va a ver. Peleen a la Pascua, me poner punus a la mandamiento pascual. Cada año ya pone en su tiempo, hey. Eso capítulo 12, la salida del pueblo de Israel de Egipto, Levítico 23. Me vengo a invitar explica para usted lo que pasa que pena verle ese y mía porque Antiguo Testamento, porque hoy eliminan, vamos, no funciona bien, a ver, yo veía ese barba, veía pedir título, a ver, título y ya podíamos pedir doctrina. A se discutir, no, a ver, y la cena de y cena pascual de ella, hermano querido, la título no cualquiera que tú muy. De cuando se embotavita cualquiera, porque ya rato muy título, aquí se regala dinero a J y que vuelve a aprender de unos y que años de secuestrado. Título es también. No, hay que tener cuidado, hay que atender. Sí, está bien que tenga título la escritura, segunda ellos iba digo. Pero ya cuando va eres para recuperar títulos a muy para la cena güey. Va eres para ya pota gina. Va eres para simbolizar taina. Abuela Pablo ita avina vengo bella powiri guararani pepe una pendente va la significado mío pe ya voy paite yo peca uperere pa pepe desastre. Hoy día estamos borrachos espiritualmente, hay ya po para las cosas fuera de lugar, bella discutirse, ya validarse la ñan de error. Ya la ñan del problema. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar
por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. No tibio a Corintio guaje y loita. Como digo, mira, si esto fuera para nosotros, también nosotros no sentiríamos la misma vergüenza, igual que tal vez han sentido los de Corintios, ¿cierto? Si los de Corintios tenían vergüenza, te dejan de marande ahí no pega cocar. Cuando mira ya voy para ella pues paja le y na con anga. De Pablo diga, tu hijo es amigo a esa molan de trabajo, diga, tu hijo es esa molan de enviapo, hermano querido, ella uparo. Otro lado, tengo y no panda, ellos pesa. Pero una ahí las eco. Pero uno ahí establecido pesa, pero una en de utaja de utaja ahora. Una vez ella que sea unos cuantos que la debate o topamos que Pablo mismo estaba celebrando las festividades, bueno, y se ve. Bueno, entonces nosotros podemos hacer el tiempo que nos antoje con tal de obedecer. Pepe ya reconocemos las festividades hoy habilitado como injertado en el remanente de Israel, como ciudadano israelita. Hoy por nada, es reconocer, bueno, lo ya equivoca, había sido hoy por nada y Catuya celebra. Pero mo ya ahora ya por fe no me entonces si vos haces mal, porque para Arango el padre muy la lista, la fecha, la tiempo. Ande yo eres no por fe ya puesto yo me oraré. Entonces donde es desobedece llegue. O sea, la de fe, de tanto que en de fe te y yo el mundo lo llegue. Cuidado con eso. O costate hermano querido, ella te la hace te y me la te obedece o costate te viola. Eso está la festividad muy acueve Roma 25 de diciembre fuera mismo y de tiempo para una segunda decía y todos los cristianos celebran fielmente eso, mandamiento de hombre. A Bellarubm va el tiempo para allí ya ponga realmente la Santa Cena va ella Pablo Huerú ave ombo etajina o en la Biblia pues va la fecha no judaizante Bellarupá ya en la gracia que esto que aquello obedece mandamiento de hombre, fiesta pagana. Muy coyajata ya frenar la fecha. Ya no hinagu tepe cabichu ine muñaja de para joder pues un jamón. Mo pio jota de pararse, hermano. Las pecha seguido. No hay calcula mina, montón cabichu ine muñacha compañeros ande cuai de disparar una tata de ayuda de pues un jamón. Mo jota de para. Uy, pero por de ahí la pecha ya jata sube. Bueno, ese hermano, seco como siempre. Se lee TPM, se explica TPM, me evidencia, se pone en la Biblia, PM igual a ya puedo querer. O como algunos ya comentaba, pues. Los corregiceros ya vengo ahora, ya puedo ponerse. Va ese copia y catu te digo repito, va ese copia, muy Pea la eco, casibio que ahí ya pone. Va, es la mía. Qué tremendo ya. Bueno. Ya pues mira a ti como si no va a escribir para ahí a ver ya pues anotación de 11 17 dale al 19 voy a tu esa japoveña del año de primeramente 18 pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo bueno ni pues no va a ir más. Pegan peces ya pues no pesan de magia pues pero hermanos y mi dirigente fuera pesan con el Pablo pesan con el Mesías y pesan con la oye ya fuera él según la ley no pesan no pesan con la división oye hemos yo oye por un gato criticado yo no yo perdona yo y a pesa jotas esperado ya potas entre comillas Santa Cena porque así como bueno, 19, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Mediante peaco división, mediante peaco discusión, con Z pende a Pitevila realmente oía aprobado conforme a la escritura, porque umía o defender la verdad, o escata la escritura, baby. O escarbata y oye pecata eres ya popea mañana ya popea va fecha ya popea a mí otros ya pesa ya tu pea cuando se caía hoy bueno chau hembita mierda le llamo ahí la reino porque acuerdo hoy coseña carne caretiles hoy cota la división oye hoy come tipo zaranda
Jaco anga upea la oikua esta congregación. Oñe sarandea porque a vego esta iteiman hoy loñe comunicación vieja o reconoce esta doctrina voy a ahí. Ah, hoy no haniria. Y ya pute recuerdas y no ya seguía tu pecha, pea pecha de moí lo mismo y un negocio total pea o justifica pa. Justamente hoy ayer a la mañana recibí la visita de un pastor adventista. Hasta loñe mongueta o reconoce. Lo ya vi. Lo ya vi por ahí. Apenas hoy haya corregir. Estamos erramos en ese y lo ya vi. Así ve allá. Pero o reconoce ojo. Apeamos la ya pues. Ver, estudiar, anila ya defender lo indefendible. Un grupo favorecer a chupeja otro grupo y medio que o se siguiente corriente upea. Escuela y maguarecha allí. Bueno, y a Pablo, a ver, es importante que hoy con a debate, es importante que hoy con a aclaración, a veces con a intercambio de opiniones escritural. Allá yo se convoé, porque usted o ya pota y por nada, porque lo llegué por la escritura y apartata la mi otro. Con lo igual con ángeles nada, me iba en cuenta. Bueno. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahí está. Pero venir reunido, deja bella posee, para Santa Cena bella, la cena del Mesías o la cena daja, ahí vea, bella, otras cosas la bella, porque la bella pues jamás es bella, pues bella, oreco hay tiempo, oreco hay forma, oreco hay manera. Ella según las tradiciones, ni según la iglesia, ni según el pastor, ni el obispo, ni el papa. Según está establecido la escritura. Bueno. Aleta con anga opa en el programa va a escribir aquí comentario y le ha llegado al apóstol Pablo queja de que en la asamblea de Corintio no había orden y respeto en la reunión de la conmemoración de la cena del Mesías, ni se tomaba en cuenta el significado de esa cena. Lo hacían sin tomar conciencia y no era una conmemoración santa, sino una cena al estilo pagano. Cada uno se adelantaba y se apresuraba en llevarse el estómago, llenarse el estómago y bebían hasta emborracharse. No compartían con amor, no les interesaba a los hermanos pobres que no llevaban nada para compartir. Esto no era, pero para nada bueno, ni siquiera esto era la forma santa de compartir esa cena pascual. Bueno, este tipo de ceremonia no tiene nada que ver con el tipo de cena que el Mesías y los apóstoles celebraron. Y esto se tenía que corregir. O ya vi paite, en Dubái. Cada uno ya adelantado, cada uno para la cosa, tirando, maorajando, manda y por ni oramos, último vez. El mismo la mi olla puala o mi pagano fuera la escena idolátrica. Cada uperero pa guarabe. Lo único que nos hacían estos hermanos acá de Corintio era que terminaba en fornicación, porque la cena pagana terminaba así. Capaz de mango y o faltaba ya pues o ya vi paiten. ¿Entendés, vaina? Quizás en esos tiempos la YKU me anda y por la ñande de congregación, pero la YKU en forma, anda YKU la ñanderu o moijahuecha establecido en el tiempo y en el año, en la fecha. A lo mejor no entendéis, vieja, ya equivocar, upilla ya pupa, pues ya entendés, ya seguí por una tagua más ya puta en su tiempo. Bueno, era evidente que esta reunión no cumplía el propósito de unir a la asamblea, sino que lo dividía y lo ponía en riesgo. Ya muchos pueden retirarse por culpa de los abusos fuera de lugar cometidos por los que de tal forma escandalosa hacían sus reuniones y el memorial de la cena del Mesías. Y peligroso, porque oñe escandaliza
o ya con a oiko wiriri guarara yeka u no ye respetáis baebe, no ye respetáis la tiempo, no ye respetáis la forma, mal testimonio, y que tú ye retirar de la congregación en ese tiempo. Hoy quizás puede pasar también eso. Hoy yo veo entender con ambas y las abichacueras ve hermano había sido onda en un peda pecha y ella pone peda entonces no entendés señor la hermano. Indica tú hemos participado porque hoy cada programa que se está errando y que no es la forma. Ahora cojáis tiempo. A lo mejor, oye, hoy cota al revés, a ver la retiro. Upe ontendea, oye, retira. En tiempo de Pablo, umi, uguaco ya po wiriri guarara, culpare, oye, retira, está hermano. Catuye perde ahí, porque estaban haciendo cosas fuera de lugar, indebido. Bueno. Pero esta división tiene su lado positivo, ya que los que no aceptaban esa mala postura se quejaron a Pablo y buscaron mejorar la celebración de la ceremonia de esa cena o el ceremonial de esa cena pascual del Mesías. Bueno, ñande ya apartada mañana ñande ya poema las acuerdo ya pojaisa acuerdo ya uipa ñande ya pota en forma conforme a la escritura y en su tiempo. La misma cosa hoy día está sucediendo. Estamos muchos hermanos que celebramos esto en su tiempo y hay otros hermanos yo puicho de cada 15, cada 8, cada un mes. Algunos ya por jugo, algunos ya por masita, otro ya por vino, otro ya por en la vino. Todo eso es importante, hermano querido, atender. Era una cena. Si te dice cena, era una cena. Claro, hoy te envié, hoy ensalada, hoy, claro. Era una cena, una vez al año, cena pascual, se hacía una cena. Esa noche del 15 se hace una cena. En tiempo del sacrificio se cenaba la carne asada del cordero, asado. Ñandego allí ya pues asadito de pollo, de carne de vaca, porque ñandego la sacrificio no ya pues. Allí ya ponen ensaladita, una buena cena, una copita de vino. Bueno, se bendice y después de la cena se hace el memorial de la bendición de la copa y del pan. Añoima. Claro, de hecho que participan los de la fe, los que están entendiendo y son maduros en esto allá. En esa cena, en esa bendición del pan y del vino. Pero en la cena puede participar la familia, pueden participar personas, invitados que tengan buena conducta. Y ahí la wiriri guararayi ya se respeta, pues. Es una cena, ya cenado santamente. Y en muchas congregaciones no hay cena. Se hace, dice Santa Cena y a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, hay cocena. Una galletita con un vino, una galletita con un jugo, un pan con un vino, bueno. Pero eso es cena. Cuando dice cena es que había comida, hermano. Ya, y banquete. En honor a esa fiesta pascual que recordamos la liberación del pueblo de Israel. De liberación de la condenación a la destrucción eterna según Mateo 10:28. Hayarecota vida eterna gracias al sacrificio del Mesías. Hañande ya celebra. Hañande entrada. Celebramos también nuestra entrada en el nuevo pacto. Oye, ni mongueta beta, no vea, y gusto taina pagoti. Y puta iramos ya poco aveina. Pregunta, bueno, ya parte 2 y ya puedo ver. Me gusta esta pregunta. A marcar hoy, a ver.
¿Cuál pudo haber sido la causa por el cual no celebraban correctamente la conmemoración de la cena del Mesías? Es importante ya. Ya mina ese tiempo tan analizando mi pea. Ja, ega tu hangwei sa con eno y con eno y con allá ya esa uyomita. Va erila iko va erila oye ya po pa. ¿Cuál te analiza mina ve ahí? Lo que ya pembo mi opinión. ¿Cuál pudo haber sido la causa por el cual no celebraban correctamente la conmemoración de la cena del Mesías? Va erendo ya po por ahí entonces en tiempo de Pablo. Cañandica, tú llamo y yo la ñan de tiempo peruana. Y para nuestro tiempo también. Va a eres de ya pues en forma inapea. Sea que tú amo yo apoyo y para nuestro tiempo la misma pregunta. Allá. Va eva be yeshue. Peña ni mayo be respondeo pe va apoyo mino. Entonces, ¿cuál pudo haber sido la causa en tiempo de Pablo por el cual no celebraban correctamente la conmemoración de la cena del Mesías? ¿Y cuál es la causa para nuestro tiempo de que no se está haciendo esto en su tiempo? Va, Eva. Y que tú digo ya responderlo ahorita. No te aprende respuesta. Alma 595-985-162-975. Y yo topata con era muy programa era Gina Beca. Jatora. Shalom, bendiciones. Hasta mañana.